y circulación arterial de esta zona y lo que correspondería al triángulo anterior del cuello. Es importante esta clase para conocer las estructuras anatómicas que pasan del tórax hacia la cabeza y también de la cabeza hacia el tórax, hacia el tronco. Pues aquí vamos a conocer los espacios que hay y las estructuras, su relación anatómica y las subdivisiones que va a haber tanto en la parte superficial como en la parte profunda. El cuello tiene forma de cilindro y va a ser la unión entre la cabeza y el mediastino del tórax. Los límites superiores va a ser el borde inferior de la mandíbula y el límite inferior va a ser el manubrio del esternón por la parte anterior, la parte de enfrente del cuello. Y en la parte posterior vamos a tener como referencia anatómica la línea nucal superior del hueso occipital y en la parte inferior a nivel del disco intervertebral de los cuerpos vertebrales entre C7 y T1. Dentro del cuello vamos a estudiarle varias estructuras, los recubrimientos, los espacios y los compartimentos. Okay. El cuello está recubierto por fascias. Estas mismas fascias van a crear compartimentos, o sea, van a crear espacios dentro de estas fascias, y entre fascia y fascia van a haber propiamente espacios, okay, espacios muertos que también vamos a estudiar. Ahorita vamos a empezar hablando de los compartimentos. Vamos a hablar del compartimento visceral, que como su nombre lo indica, va a contener tanto la tráquea, que es parte del sistema respiratorio, el esófago, parte del sistema digestivo, y órganos endocrinos, que se refiere propiamente a la glándula tiroides. Vamos a tener el compartimento vertebral. Este compartimento vertebral va a estar encerrado por una fascia de revestimiento profunda que se llama fascia prevertebral, y el compartimento vertebral va a contener los músculos asociados con la columna vertebral y propiamente las vértebras de la zona cervical, junto pues con su contenido, que es la médula espinal. Dentro del cuello, todo el cilindro, o parte externa del cilindro, va a estar recubierta por una fascia superficial que se llama fascia cervical, y el cuello, para su estudio, lo vamos a dividir en dos triángulos: un triángulo anterior, que a su vez se va a dividir en otros triángulos, y un triángulo posterior. Aquí es importante conocer los límites anatómicos de cada triángulo. Del triángulo anterior, el borde anterior va a estar conformado en su parte posterior por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que es el músculo que va desde la apófisis mastoides hasta el borde superior de la clavícula y manubrio del esternón. Entonces, la parte posterior del triángulo anterior está por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. La parte superior va a estar formada por el borde inferior de la mandíbula, que es en la parte más superior, y va a terminar en la parte anterior, en la línea media del cuello. El triángulo posterior también lo va a conformar el músculo esternocleidomastoideo, pero en esta parte va a ser su borde posterior. El borde posterior del músculo va a dar la parte anterior del triángulo posterior del cuello. ¿Okay? Su borde posterior va a ser el borde anterior del músculo trapecio, y su borde inferior va a estar dado por el tercio medio de la clavícula en la parte inferior. A su vez, como les dije, todo el cilindro del cuello va a estar recubierto por una fascia, o un recubrimiento de tejido conjuntivo que va a encerrar todas las estructuras que están dentro del cuello. Las fascias, como sabemos, pues son recubrimientos, son conexión, o sea, son láminas de tejido conjuntivo que recubren estructuras. En esta zona vamos a tener la piel, vamos a tener un tejido celular subcutáneo, y por debajo del tejido celular subcutáneo, que es la grasa, vamos a tener la fascia más superficial, que es la fascia de revestimiento. Esta fascia de revestimiento pues, va a cubrir, okay, en la parte más anterior del cuello, como habíamos hablado ya, del músculo platismo. Recuerden que el músculo platismo lo tocamos dentro del tema de músculos de la expresión facial, como en el grupo de otros grupos musculares, dado que este músculo viene desde la parte superior del tórax, por debajo de la clavícula, se originan fascias
parte de la fascia craneopectoral y de la parte inferior de la clavícula, y va a ir hasta la cara e insertarse en diversos músculos y piel de la zona de la cara. Okay. Entonces, este músculo, se llama platisma. Es un músculo muy delgado que recubre todas las partes de la zona anterior del cuello, y esta fascia cervical lo va a recubrir a su vez, lo va a cubrir. Como recordemos que el platisma está encerrado este, está inervado por el nervio facial. A su vez, esta fascia cervical superficial, va a recubrir, a las otras fascias más profundas. A una lámina o fascia superficial, la fascia superficial es la más superficial, y a su vez va a recubrir, a la lámina prevertebral, que es la que se encuentra asociada con las vértebras y con los músculos paravertebrales, a la fascia visceral, que es la fascia pretraquial, que es esta que estamos viendo aquí, y a la vaina carótida, que es la vaina que va a encerrar a los vasos y las estructuras neurovasculares, que por ahí van a ir las arterias carótidas y la vena yugular interna. La lámina superficial de la fascia cervical está unida en la parte posterior al ligamento nucal y a la apófisis espinosa de S7. Esta fascia va a recubrir en su parte posterior al músculo trapecio, después lo va a encerrar, va a emitir dos haces de fascia para encerrar por adelante y por detrás del trapecio. Si lo ven aquí en la imagen, seguirlo con el cursor, como dije, la fascia se va a unir fuertemente con la apófisis espinosa de C7 y a su vez a todo el ligamento nucal, y va a seguir un trayecto hacia anterior, es decir, rodeando el cilindro del cuello. Aquí en la imagen, en el cursor lo estoy señalando, es esta que está coloreada de color azul. Va a seguir hacia adelante, aquí tenemos el músculo trapecio, va a dar dos reflexiones, una para la parte posterior del músculo y una para la parte anterior. Lo va a rodear por completo, lo va a recubrir, va a ser la fascia del músculo trapecio y lo va a cubrir en su totalidad. En la parte más anterior o en el borde más anterior del músculo trapecio, otra vez la lámina superficial se va a juntar y va a seguir en sentido anterior. Al llegar al músculo esternocleidomastoideo, de nuevamente la fascia se va a dividir en dos para recubrir la totalidad del músculo. Vas a recubrirlo en su parte externa y en su parte interna. Si lo seguimos aquí en color azul, y nuevamente al llegar a la parte más anterior se va a juntar y va a terminar en la línea media, juntándose con la fascia superficial o la lámina superficial del otro lado. En esta zona también encierra a los músculos infrayoideos, que más adelante vamos a ver cuáles son esos grupos musculares. ¿Hasta aquí alguna duda de esta fascia? Es la fascia prácticamente más externa y que va a recubrir principalmente al músculo trapecio, esternocleidomastoideo y a los infrayoideos. Saber que en la parte posterior se va a conjugar con el ligamento nucal y se va a unir fuertemente a la apófisis espinosa de S7 y va a terminar anteriormente en la línea media junto con no termina, simplemente se continúa con el otro, cerrando el círculo. En la parte superior se va a unir, en la parte más superior del cilindro del cuello se va a unir con la protuberancia occipital externa y con la línea nucal superior, y en la parte inferior, como ya lo hemos visto, con la apófisis espinosa S7, en la parte posterior, a los lados con la espina de la escápula, con el acromion de la escápula, la clavícula y el manubrio del esternón en la parte anterior. En las partes laterales con la apófisis mastoides. ¿Alguna duda de esta lámina? No, doctor. Bueno, en cuanto a esta lámina, va a ser atravesada por diversas estructuras. En la parte más anterior va a estar sobre ella la vena yugular externa y la vena yugular anterior. Estas venas en su trayecto inferior, cuando van a desembocar hacia la vena subclavia, la atraviesan, de afuera hacia adentro. Y los nervios occipital menor, occipital cervical transverso y supraclavicular, que principalmente son nervios sensitivos
para zonas posteriores y posterolaterales del cuello, la van a atravesar desde adentro hacia afuera para llegar a inervar la piel de esas zonas. Entonces, tiene que tener en cuenta las referencias anatómicas, que la lámina superficial de la fascia cervical va a ser atravesada por la vena yugular externa y vena yugular anterior para acabar su recorrido en la vena subclavia, y que estos nervios, tanto el occipital menor, cervical transverso y supraclavicular, la van a atravesar para inervar de manera sensitiva la piel de las zonas del cuello. La lámina prevertebral es otra lámina de las fascias del cuello. Esta lámina es la fascia que va a recubrir, okay, los cuerpos vertebrales y los músculos prevertebrales asociados. ¿Cuáles son esos músculos prevertebrales? Pues son los músculos que están por delante de la columna vertebral, los músculos escalenos anterior, posterior y medio, que aquí en la imagen lo estamos viendo, el escaleno anterior, el medio y el posterior, y también los músculos profundos del dorso. En estos músculos no se van a englobar los trapecios son parte del grupo muscular superficial del dorso y del cuello. Esta fascia, okay, también va a estar unida en su parte posterior, okay, con el ligamento nucal posterior, okay, y de ahí va a seguir un trayecto anterior en forma de círculo, rodeando todos los músculos profundos del cuello, los músculos prevertebrales, los escalenos y los músculos profundos tanto del cuello como del dorso, okay, y va a englobar completamente toda esta zona. Aquí en la imagen que estoy señalando es esta línea, esta es la lámina prevertebral, ok, y va a crear el compartimento prevertebral, que ahorita vamos a hablar de ello. Superiormente, pues es una línea continua que se une con la base del cráneo. La fascia se va a unir en la parte basilar del hueso occipital. Acuérdense que la parte basilar del hueso occipital va a ser la zona que va a estar por delante o anterior al agujero magno o el agujero occipital, ok. Se va a continuar en la zona del agujero yugular, que es la porción petrosa del hueso temporal, y también por el conducto carotidio. Lateralmente va a llegar hasta la zona de la apófisis mastoides, que ya lo habíamos mencionado cuando vimos huesos del cráneo, que es la parte mastoidea del hueso temporal, y en la parte posterior se va a insertar en la línea nucal superior y en la protuberancia occipital externa. Recordar que esta fascia, okay, la fascia prevertebral en la parte posterior, en la parte superior, va muy íntimamente relacionada con la fascia superficial. Y anteriormente se va a insertar en los cuerpos vertebrales, okay, de los cuerpos vertebrales cervicales, que es en esta zona, y en las apófisis transversas, que aquí casi no se ve, pero estaría en esta zona. ¿Dudas de esta fascia? O sea, la lámina prevertebral es lo que va a encerrar los músculos prevertebrales, músculos profundos del dorso y del cuello, y a los escalenos y a la columna vertebral. Como su nombre lo dice, prevertebral es lo que van a relacionar con la columna. También otra referencia importante que da el libro es que en la parte inferolateral, okay, la fascia va a recubrir toda esta zona, o sea, viene desde acá, desde arriba, como habíamos dicho, okay. Acá arriba imaginemos que aquí justo donde corto la imagen está la porción basilar del hueso occipital, aquí va a empezar a modo de círculo. Si recuerdan, la fascia es esta rosita que estamos viendo aquí, la fascia prevertebral o lámina prevertebral de la fascia, okay, y se va a dirigir inferior, okay, en la parte interior de los cuerpos vertebrales. En la parte más inferior, okay, va a tener una especialización o va a tener unos pliegues que se van a extender anterolateralmente en la base del cuello. Estos pliegues, okay, van a rodear el plexo braquial en su formación cuando los ramos de los nervios de los pares cervicales más superiores se van a unir formando el plexo braquial, lo van a envolver y van a seguir un trayecto. Esta misma lámina los va a envolver y van a seguir un trayecto inferolateral para entrar como una vaina hacia la axila. Entonces es importante también que esta lámina, si les preguntan qué parte de las fascias cervicales
tiene una especialización para envolver el plexo braquial y dirigirse hacia su entrada a la axila, pues es la lámina prevertebral. Vamos a continuar con la lámina pretraquial. Esta lámina pretraquial es una parte de la fascia que va a envolver, ¿okay?, a la tráquea, que es parte del sistema respiratorio, al esófago, que es sistema digestivo, y a las glándulas tiroides, que son órganos endocrinos. Esta fascia, ¿okay?, o esta zona, es esto que estamos viendo, o esta lámina que se ve de color naranja, que va a envolver en esta zona. Tenemos la parte posterior, que es el esófago, anterior la tráquea, y a los lados, lateralmente a la tráquea, en cada lado, vamos a tener un polo de la tiroides, un polo derecho, un polo izquierdo. ¿Okay? En su parte anterior, esta lámina pretraquial se va a relacionar con los músculos infrayoideos, que más adelante vamos a ver cuál es el grupo de estos músculos infrayoideos. Más adelante en este tema se habla cuál es el grupo de los músculos infrayoideos. Tener en cuenta, esta fascia no envuelve los músculos infrayoideos, solamente está en relación con ellos. Los músculos infrayoideos, recordemos que su fascia o la fascia de los músculos infrayoideos proviene de la lámina superficial de la fascia cervical. De la parte más superficial, que también va a envolver el esternocleidomastoideo de los trapecios, también va a envolver a los músculos infrayoideos. Entonces, la fascia pretraquial, ¿okay?, está posterior a los músculos infrayoideos, tiene relación con ellos solamente en cuanto a relación anatómica, pero no es parte de ellos. La fascia pretraquial únicamente va a envolver a la glándula tiroides, a la tráquea y el esófago, y va a crear el compartimento visceral, como ya lo habíamos mencionado, y te lo vamos a volver a tocar. Lateralmente, sí va a recurrir a las glándulas tiroides, a la glándula tiroides, tanto el polo derecho como el polo izquierdo, y posteriormente rodea el esófago. Todo esto que vemos aquí, que es el compartimento visceral, es lo que va a envolver la lámina pretraquial. ¿Queda claro? Sí, doctor. Posteriormente, esta lámina pretraquial que va a envolver el esófago, la tráquea y la tiroides, en la parte más superior, que está a la altura de la faringe, se va a denominar como fascia bucofaringe, que es lo más superior de la fascia pretraquial. Y en la parte posterior, pues va a estar relacionada con la lámina prevertebral. Si vemos aquí, okay, va a haber, está conjuntamente, o sea, está una delante de la otra, sin embargo no se mezclan. Y ahorita vamos a ver los espacios que hay entre esas láminas. Se va a insertar superiormente en la base del cráneo, también en la zona, acuérdense que esto se inserta por delante del agujero magno, en la porción basilar. Recuerden que ahí había un tubérculo que se llama tubérculo faríngeo en esa zona. Bueno, por esa zona, en relación a esa zona, es donde se va a insertar esta fascia pretraquial. Inferiormente, la fascia pretraquial se va a continuar, ¿ok?, en la parte posterior, ¿ok? Aquí vamos viendo, esto que estamos viendo es vía aérea, aquí donde está bajando el cursor, ¿ok? Acá es el esófago, lo que va hacia la parte del tórax e inferiormente hacia el abdomen. Toda esta lámina naranja es la fascia pretraquial, aquí sigue. Entonces, más inferior, esta lámina pretraquial se va a continuar con una lámina facial que va a recubrir el esófago en su trayecto por el tórax. Entonces, solamente se va a continuar. La vaina carotidia o la lámina carotidia es la especialización de la fascia que va a recubrir los vasos, ¿ok?, y los nervios en su trayecto por el cuello. Principalmente va a ser la vena yugular interna, la arteria carótida común y posteriormente la bifurcación cuando se origina la arteria carótida interna.
y el nervio vago. Son las tres estructuras que prácticamente van a estar en todo el recorrido desde en la zona del cuello. Entonces, la vaina carotidia es la especiación de la fascia que va a encerrar esas tres estructuras. Y esas son las cuatro láminas que vamos a estudiar. Una lámina superficial, ¿okay? Que prácticamente va a englobar todas las estructuras. Va a ser la misma fascia del trapecio, del esternocleidomastoideo y de los músculos infrayoideos, ¿ok? Lo vamos a tener una fascia prevertebral que va a envolver los cuerpos vertebrales, los músculos asociados a la columna, que son los músculos profundos de la zona cervical, profundos del dorso, los músculos prevertebrales, que son los músculos anteriores, y los escalenos, que son los músculos que están a los lados, que es el escaleno anterior, medio y posterior. Una fascia pretraqueal que va a encerrar tanto esófago, glándula tiroides y tráquea. Y una vaina carotidia que va a encerrar los vasos, arteria carótida común, arteria yugular interna y el nervio vago. Estas láminas, ok, los espacios que quedan entre lámina y lámina se van a crear compartimentos, ok. Como lo había dicho, el compartimento de revestimiento es el que va a revestir prácticamente todo el cuello, lo que va a encerrar todo el cuello, porque es lo más externo, es prácticamente la bolsa más grande que va a encerrar todas las estructuras que están dentro del cuello. Eso es lo que va a encerrar la lámina superficial de la fascia cervical, que es todo lo que les he mencionado. Todo esto azul, ¿ok? Todo lo que está por dentro de aquí es el compartimento de revestimiento, que engloba todos los demás compartimentos, ¿ok? Y que incluye los músculos trapecios, esternocleidomastoideo y infrayoideos. Un compartimento de la columna vertebral que va a estar encerrado por la lámina prevertebral, que incluye los cuerpos vertebrales, la médula espinal, los grupos musculares que ya hemos mencionado, un compartimento visceral que va a estar encerrado por la lámina pretraqueal, que va a incluir la tráquea, el esófago y la tiroides, y un compartimento neurovascular que va a incluir la arteria carótida común, la yugular interna y el nervio vago, que va a estar encerrado por la vaina carótida. Ahora, hemos hablado ya de láminas y de compartimentos. La lámina, pues, es la pared, lo más externo. Los compartimentos se refiere propiamente a lo que está dentro de esas láminas, a lo que encierran las bolsas esas. Ahora, también tenemos que conocer lo que hay entre bolsa y bolsa, que son espacios. Los espacios faciales son los espacios que hay entre por ejemplo, la lámina pretraqueal y la lámina prevertebral. Porque es importante conocer estos espacios, porque existen, o sea, no están completamente pegados. En una disección se pueden separar perfectamente las estructuras que están envueltas por la fascia pretraqueal de la fascia prevertebral. Y son vías tanto de disección, por ejemplo, cuando se opera las cirugías de columna cervical no se hacen por vía posterior la gran mayoría. La gran mayoría de las cirugías de columna cervical se entra por la parte anterior lateral del cuello, en el borde prácticamente anterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, al momento de entrar ahí, ok, lo voy a mostrar. Se entra por esta zona, ok, que estoy señalando en el cursor, y se va a separar, okay, el compartimento vascular, ok, del compartimento traqueal, y esto va a crear una vía de entrada para llegar directamente a la columna. Entonces, por eso es importante saber que entre los compartimentos y entre las láminas va a haber espacios faciales, porque esos son, a nosotros ya como cirujanos o ya como médicos, ok, nos sirve pues obviamente para operar, ¿verdad? Porque por aquí es por donde vamos a entrar, por ejemplo, para una hernia de disco cervical, por esta zona. Vamos a levantar los músculos y vamos a hacer la fascia o la vaina carotidia hacia un lado
hacia externamente, y el compartimento visceral lo vamos a hacer hacia el otro, y vamos a tener un espacio libre por el cual entrar directamente a la columna. Pero también es importante porque esas zonas son vías de diseminación de infección, porque están comunicadas completamente. Entonces, en ocasiones, si estamos viendo que hay espacios y hay láminas, por ejemplo, aquí la fascia bucofaringia, bien, inicia desde la base del cráneo, desde la porción basilar del occipital, infecciones, o abscesos en la garganta, por medio de estas fascias, de los espacios entre fascia y fascia, pueden ser vías de diseminación inferior, hacia el mediastino. Entonces, a veces abscesos bucofaringios acaban en pericarditis o infecciones en mediastinitis, infecciones o abscesos de pus en mediastino. También importante, que abscesos a veces en la faringe, por estas mismas zonas de comunicación, a veces en los niños muy pequeños, entre 2 y 3 años, esa infección o ese absceso bucofaringio puede pasar hacia la zona vertebral, y en la zona vertebral causan también abscesos que posteriormente provocan una condición que se llama tortícolis, que el cuello se quede prácticamente, bueno, yo sé que a muchos les ha dado tortícolis, que es una contracción súbita del cuello que hacen que no lo puedan mover y que quede fijo de un lado. Bueno, cuando vean una tortícolis en un niño, no es nada normal que un niño tenga una tortícolis, es decir, que tenga una contractura cervical, no es normal, y lo primero que se debe investigar es una infección de garganta que posiblemente se diseminó por estos espacios hacia la columna vertebral. Entonces, es la importancia de aprender la anatomía de esta zona. ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Bueno, y estos espacios, el espacio pretraqueal es el espacio que va entre la lámina de la fascia superficial, que va a recubrir todos los demás compartimentos, que es lo más externo, y entre la lámina pretraqueal, que va a recubrir la tráquea y el esófago, que es lo que encontramos, en esta zona. La lámina pretraqueal, acuérdense que recubre todo desde la parte posterior, los músculos y todo lo superficial, los músculos infraoideos que estarían en esta zona, y hacia la tráquea. Entonces, este espacio que hay entre fascia pretraqueal, músculos infraoideos y la fascia superficial se conoce como espacio pretraqueal. El espacio que hay entre la fascia prevertebral y fascia pretraqueal en la zona posterior se conoce como espacio retrofaringio. Y hay un tercer espacio, dentro de la misma fascia prevertebral, que tiene dos reflexiones en la parte más inferior, que se conoce como tercer espacio, o espacio facial dentro de la lámina prevertebral, que es en lo más inferior, que es el espacio que se crea entre las reflexiones que se hacen en esta zona, este espacio que está aquí, que es entre la zona del cuerpo vertebral y en la zona más lateral, la apófisis transversa de la vértebra. Este espacio que se crea aquí se conoce como tercer espacio, o espacio dentro de la lámina prevertebral. Bueno, vamos a pasar al drenaje venoso del cuello. Vamos a hablar del drenaje venoso superficial, el cual está dado principalmente por las venas yugulares externas, y las venas yugulares anteriores. Venas yugulares externas son las que están más laterales, son estas que estoy señalando aquí, y las venas yugulares anteriores, que son las más anteriores al cuello, te las vamos a señalar.
Las venas yugulares externas se forman por la unión entre la vena auricular posterior, que es la vena que proviene de la irrigación, que da o irriga las zonas, drena las zonas posteriores del cuero cabelludo y la región retroauricular, y la vena retromandibular, que la vena retromandibular viene por formación de eh, de la vena temporal superficial y de la vena maxilar, que va a ascender por el ángulo de la mandíbula en relación con la glándula parótida. Y esta vena, es importante que sepan que la vena retromandibular se va a dividir en dos. Una rama que va a ir directamente a la vena yugular externa para su formación junto con la auricular posterior, que lo estamos viendo aquí donde estoy señalando el cursor. ¿Ok? Viene la vena auricular posterior y viene la parte posterior de la vena retromandibular, ok, se van a unir y van a dar la vena yugular externa. Pero la vena retromandibular también va a tener otra rama o va a tener otra tributaria, la cual se va a ir a unir con la vena facial. Y después de unirse con la vena facial, se van a unir a la vena yugular interna, que es la que va por dentro de la vaina carótida, que es esto que estamos viendo aquí. Esta es la vena facial. Acuérdense que la vena facial sigue el mismo trayecto de la arteria facial. Va a bajar, va a bordear el borde inferior del ángulo de la mandíbula y se va a unir con la parte anterior de la vena retromandibular, que es esta que viene aquí posterior. ¿Okay? Esta es la vena facial. Va a bajar, va a seguir el borde inferior de la mandíbula y se va a unir con la parte anterior de la vena retromandibular. Aquí vemos la vena retromandibular. Digo, la vena temporal superficial, que va a tener una afluente de la vena maxilar, aquí ya se convirtió en vena retromandibular y son dos vertientes. Una posterior, que se va a la yugular externa, y una anterior, que se va a unir con la facial, y luego van propiamente a ir hacia la yugular interna acá. Recuerden cuando vimos las fases superficiales cuando vimos la fase superficial cervical, que les decía que había que tener en cuenta tanto la vena yugular externa como la vena yugular anterior, que estos van a penetrar o van a atravesar la fascia y van a ir a desembocar en la vena subclavia de cada lado. Antes de llegar a la vena yugular, a la vena subclavia, van a recibir afluentes de la vena cervical transversa y la vena supraescapular, que son drenaje venoso de la parte cervical más inferior y también un afluente de la vena yugular posterior. Las venas yugulares anteriores son estas que vemos más arriba. Estos son vasos más pequeños que tanto la vena yugular externa como la interna, es el vaso más pequeño de las tres. Estos se van a formar en la parte superior del yoides por pequeñas venas, van a seguir un trayecto inferior, ¿ok? Y medial al músculo esternocleidomastoideo sobre el músculo esternoioideo, ¿ok? En el borde anterior del esternoioideo, y posteriormente van a atravesar la fase superficial y van a acabar también en la vena subclavia de cada lado. Estas venas por lo regular están conectadas por una venita en la parte más anterior. También esta vena en algunas ocasiones no se une directamente con la vena subclavia, sino que a veces termina en la vena yugular externa antes de que la yugular externa se una a la subclavia. Como quiera, termina en el mismo drenaje venoso, se termina en las venas subclavia, pero puede terminar directamente o puede terminar por medio de la yugular externa. Eso es en cuanto al drenaje venoso del cuello. Vamos a pasar al triángulo anterior del cuello. En esta clase nada más toca el triángulo anterior, no tocamos triángulo posterior, pero el triángulo posterior es una estructura, son zonas un poquito que tienen menos estructuras. Entonces, para fines del curso que estamos haciendo
que vamos a tocar ciertos temas. Nada más vamos a ver el triángulo anterior, que es lo que vamos a ver hoy. Aquí es importante, vamos a delimitar el triángulo y saber que este mismo triángulo anterior en su totalidad se va a dividir en 4 triángulos más pequeños. Vamos a empezar delimitando en su totalidad el triángulo anterior. ¿Okay? El triángulo anterior del cuello está delimitado lateralmente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que aquí estamos viendo el músculo esternocleidomastoideo. El borde lateral de este triángulo es el borde anterior. Superiormente, ¿okay? El triángulo anterior del cuello está delimitado por el borde inferior de toda la mandíbula, que aquí lo estoy señalando, y medialmente con la línea media del cuello. Y a su vez este triángulo se va a dividir en otros 4 triángulos más pequeños. Un triángulo submandibular, ¿okay? Que está delimitado por los 2 vientres del músculo digástrico y por el borde inferior de la mandíbula. Un triángulo submanteniano que está delimitado por la línea media del hueso hyoides y el vientre anterior del digástrico. Un triángulo muscular que está delimitado en su parte superior por el músculo moyoideo, la línea media, el vientre anterior del músculo moyoideo y el músculo esternocleidomastoideo. Y un triángulo carotídeo que está delimitado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el borde, el vientre posterior del digástrico y del músculo, y también por el músculo estiloideo y por el borde superior o borde anterior del músculo moyoideo. Ahorita vamos a hablar más de los límites de cada uno, pero entender que el triángulo anterior del cuello a su vez se va a dividir en otros 4 triángulos. Y aquí es importante saber o delimitar qué estructuras son las que delimitan, primero que nada, en su totalidad el triángulo anterior del cuello, y luego posteriormente cuáles delimitan cada triángulo. Como dije, el triángulo submandibular está delimitado por el borde inferior de la mandíbula, ¿okay? En su parte más superior, en la parte superior, porque lo podemos llamar la base del triángulo, y por el vientre anterior del músculo digástrico y por el vientre posterior del digástrico. Y digamos que el vértice de este triángulo pues sería el tendón del digástrico, que el tendón digástrico se inserta en el hueso hyoides en esta zona. ¿Okay? Acuérdense que el digástrico tiene 2 vientres, un vientre posterior que viene ¿de dónde viene el vientre posterior del digástrico? De la escotadura mastoidea. Bien. Y el vientre anterior del digástrico. Luego vamos a tener un triángulo submantioniano que está delimitado inferiormente por el hueso hyoides y lateralmente por el vientre anterior del digástrico y medialmente por la línea media. Luego vamos a tener un triángulo muscular. ¿Por qué se llama triángulo muscular? Porque principalmente aquí van a estar la mayoría de los músculos infrayoideos, que ahorita vamos a ver los músculos del triángulo anterior del cuello, que se va a tener 2 divisiones o 2 grupos. Se va a agrupar de acuerdo al hueso hyoides. Los músculos que están por arriba del hyoides y los músculos que están por debajo del hyoides. Entonces, el triángulo muscular, ¿okay? Está delimitado superiormente por el hueso hyoides. En la parte lateral, por el vientre superior del músculo homoyoideo, que el músculo homoyoideo pues, va a ser un músculo que va a venir desde el hueso hyoides y se va a insertar en el omóplato o la escápula, ¿ok? Entonces él va a tener 2 vientres, un vientre posterior o inferior y un vientre anterior o superior. Entonces, el triángulo muscular va a estar delimitado en su parte lateral por el vientre superior del homoyoideo y por el músculo esternocleidomastoideo. Y en la línea anterior va a delimitarse por la línea media del cuello. Y posteriormente vamos a tener el triángulo carotídeo, que para finalidad de importancia, pues es por donde va a pasar los vasos, ¿ok? O sea, es el triángulo más crítico de la zona anterior del cuello. Está limitado anteroinferiormente, ¿ok? Por el vientre superior
del homoioideo, que es este que ya hemos visto aquí. Posteriormente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que es que estoy señalando, y superiormente, ¿okay? Tanto por el vientre posterior del músculo digástrico como por el músculo estiloideo, que como su nombre lo dice, aquí siempre en estos músculos, como su nombre lo dice, hay que relacionar de dónde va la inserción y el origen. Entonces se llama estiloideo, ¿de dónde creen que provenga? ¿Dónde es su origen? De la apófisis estiloides. Ok, muy bien. Bueno, y la importancia de estos triángulos es saber su contenido, pero no nada más saber el contenido que tienen, sino también, o sea, si por ahí pasa la arteria carótida común, saber que por ahí pasa, pero también un enfoque general hacia dónde va y de dónde viene. O sea, si yo les digo, si estamos hablando del triángulo carotidio, por ahí pasa la arteria carótida común, ¿de dónde viene la arteria carótida común izquierda? No estoy muy seguro si sea directamente del callado, es que hay una diferencia en esas, pero Exactamente, por eso mismo lo estoy preguntando. Sí, el calladón, por la anatomía, imagínate la anatomía de esa zona, la anatomía del corazón y de la salida de la aorta. La arteria carótida común izquierda, ¿de dónde crees que venga? ¿O de dónde crees que salga? la izquierda. Derecha, izquierda. El callado, ¿cómo es? Pues el callado hace propiamente un giro descendente para formar la aorta descendente. Ajá, Y en pero la parte viene de, propiamente de la aorta. ajá, pero viene de izquierda a derecha. Ah, claro, sí. Entonces, ¿de dónde crees que venga la carótida izquierda, la común izquierda? Pues es que es la diferencia. Si no estoy mal, es del tronco brachiocefálico. No, la izquierda es directamente el callado de la aorta, como habías dicho al principio. Y luego ya a la derecha, si viene el tronco brachiocefálico, ¿cuáles son las ramas del tronco brachiocefálico? Uy, ¿Cuál es la si no- división del tronco brachiocefálico? Vaya. mm, necesito ver la maldita imagen. Me parece que es la carótida común derecha y la subclavia derecha, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno. Pues por eso es importante, o sea, que aunque estemos viendo nada más la ubicación anatómica, por ejemplo, ahorita en el cuello, saber de dónde viene cada estructura. Entonces, si ahorita decimos, estamos hablando del triángulo carotidio, que por ahí va a venir la arteria carótida común, saber las diferencias. O sea, la carótida común izquierda viene del callado de la aorta y la arteria carótida común derecha viene del tronco brachiocefálico, y que todo esto lo vayas relacionando para que te vayas acordando y así aprendas las cosas o recuerdes las cosas, te sea más fácil recordar las cosas cuando lo relacionas todo. Bueno, vamos a hablar de los músculos del triángulo anterior del cuello. Como les había mencionado, ya estábamos mencionándolos anteriormente en la división de los triángulos. Los músculos de la región anterior del cuello se van a dividir de acuerdo al yoides. Se van a dividir en músculos por arriba del yoides, que se va a hacer el grupo suprayoideo, y músculos por abajo del hueso yoides, que son los músculos infrayoideos. Dentro de los músculos suprayoideos vamos a tener el músculo estiloideo, que ya habíamos mencionado anteriormente, que es un músculo que se origina del estiloides del hueso temporal y va a ir al yoides. El músculo digástrico, que hemos mencionado, ya lo han visto, que tiene dos vientres, uno anterior y uno posterior. El músculo miloioideo, que ahorita vamos a ver su origen y su inserción. El músculo genioideo, y esos corresponden a los músculos suprayoideos, es decir, por arriba del hueso yoides. Y músculos infrayoideos,
que son músculos por debajo del yoides, que el homoyoideo ya habíamos hablado ahorita, que es importante en la delimitación de los triángulos, el músculo esternoyoideo, el músculo tiroyoideo y el músculo, aquí está mal, este no es el esternoyoideo, es el ahorita lo vamos a ver, pero es este de acá abajo. Esternotiro. Ajá, es el esternotiroideo, exactamente. Nomás que ahí nomás se puso esternoyoideo. Bueno, el músculo estiloideo, ok, se va a originar en la base de la apófisis del estiloides del hueso temporal. Va a tener un trayecto inferior y anterior para insertarse en la zona lateral del cuerpo ioides en esta zona. Y la función, obviamente, si es un músculo superior y lateral al hueso ioides, superior, lateral y posterior, al momento que se contrae el vientre muscular, pues lo que va a provocar, si esta parte es fija y esta es la parte móvil, va a ser que va a traccionar el ioides en una dirección posterior y superior. Este músculo está inervado por el nervio facial. Que el nervio facial vimos que inerva todos los músculos de ¿qué zona? ¿O qué músculos también inerva el nervio facial? De la expresión facial. Muy bien. Luego, por arriba del yoides, el segundo músculo que tenemos de los músculos del grupo suprayoideo, vamos a tener el músculo digástrico. El músculo digástrico, como su nombre lo dice, tiene dos vientres musculares, un vientre anterior y un vientre posterior. Aquí vamos a hablar del vientre anterior que se va a originar en la fosa digástrica de la zona inferior, ¿ok?, de la mandíbula, y se va a insertar en el tendón intermedio del digástrico, que es un tendón que se origina en el cuerpo del hueso ioides, que es este que estoy señalando aquí. ¿Se acuerdan del músculo oblicuo superior del ojo que tenía una tróclea, que tenía una reflexión? Bueno, pues esto es algo muy similar, ¿ok? Pues hay aquí un tendoncito que funciona como si fuera una polea que une el vientre anterior, el tendón del vientre anterior con el tendón del vientre posterior, que el vientre posterior, ¿ok?, del digástrico, y vamos a ver, ya lo habían dicho ahorita, ¿de dónde se originaba? De la escotadura mastoidea del temporal. Uh-huh. Bueno. Y entonces, este músculo, la función va a ser abrir la boca, bajando la mandíbula, dado que se inserta aquí en la fosa digástrica, y va a levantar el hueso ioides también por acción del vientre posterior. Este músculo está inervado por el nervio miloioideo, que es parte del ramo alveolar inferior del nervio mandibular. ¿De qué rama es el nervio mandibular? ¿De dónde viene el nervio mandibular? Del quinto par craneal. Ajá, del trigémino. Acuérdense que habíamos hablado que el trigémino era un nervio en su mayoría sensitivo, ¿ok? Prácticamente el nervio trigémino, su función es sensitiva, pero también tiene principalmente o únicamente el nervio mandibular, que es el B3, o sea, es la tercera división, tiene ramos motores para esta zona. El primer nervio, que es el nervio oftálmico, ese es puramente sensitivo, pero el B3 sí va a tener ramos motores, y este es un ejemplo, que da ramos motores para el digástrico. Por medio del ramo alveolar inferior, de ahí va a salir el nervio miloioideo, que va a inervar esa zona. Pero aquí es la diferencia. El vientre anterior va a estar inervado por el miloioideo. Y el vientre posterior, ok, por ubicación, porque por aquí es por donde va a pasar el nervio facial en su salida, ok, y después cuando se va a introducir en la glándula parótida, en esta zona, ok, va a emitir un ramo para
para el vientre posterior del músculo digástrico. Como habíamos dicho, el origen del músculo digástrico, ya lo habían comentado ustedes, se origina en la escotadura mastoidea y se va a insertar igualmente en el tendón del cuerpo deltoides para el digástrico, que es donde va a estar la unión entre el vientre anterior y el vientre posterior. Y la función, como habíamos dicho, es que el vientre anterior va a abrir la boca y el vientre posterior va a traccionar el yoides hacia arriba. Pasamos al músculo miloideo, tercer músculo de los músculos del grupo superior al yoides. Este músculo se va a originar en la parte interna de la mandíbula o la parte por dentro de la mandíbula, o sea, la parte que no externa, no facial de la mandíbula. Hay una línea, ¿ok?, que se llama línea miloidea, que este va a ser el sitio de inserción para el músculo miloideo. Va a dirigirse en un trayecto inferior y se va a insertar en el cuerpo del yoides y con el músculo miloideo contralateral, o sea, con el músculo derecho o izquierdo, según corresponde. Este músculo pues va a estar inervado por el nervio miloideo, que también va a inervar el vientre anterior del digástrico, que es un nervio que es ramo del nervio alveolar, que proviene del mandibular, que proviene del trigémino. Y la función, pues prácticamente va a soportar y elevar el suelo de la boca y también va a provocar la elevación del hueso yoides. Y el cuarto y último músculo, ¿ok?, de los músculos superiores al yoides es el músculo ginioideo. El músculo ginioideo se va a originar de la espina mentoniana inferior sobre la superficie interior de la mandíbula, que es en esta zona, y va a seguir un trayecto inferior y se va a insertar sobre la superficie del hueso yoides. Su función va a elevar la mandíbula y fijar y tirar del hueso yoides hacia adelante, pero el hueso yoideo fijo tira de la mandíbula, es decir, va a traccionar la boca hacia abajo al tirar la mandíbula. Ahora aquí estamos viendo el músculo genioideo. ¿Cuál es este músculo que está lateral e inferior al genioideo? Es el miloioideo, ¿no? Así es. ¿De dónde dijimos que se insertaba el genioideo? ¿De dónde iba el genioideo? No, el miloioideo. Bueno, De la línea propiamente- miloidea de la... Ah, perdón. Sí, Vas, Roger. No, no, De la línea miloidea de la mandíbula a el cuerpo del yoides. exactamente. Entonces, aquí en esta zona, ok, todo esto, ok, aquí es donde está la línea miloidea. Obviamente no se ve porque está el músculo ya insertado ahí, pero a esto corresponde la línea miloidea, porque acá en la imagen anterior, obviamente lo estamos viendo de abajo hacia arriba, y aquí lo estamos viendo de adentro, ok. Entonces, esta imagen es bien representativa, que aquí está la línea miloidea de la mandíbula, o la línea miloidea de la mandíbula. Y aquí está la espina mentoniana inferior, que es interior, ok, al cuerpo de la mandíbula. ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? es la glándula, debería ser la sublingual. No, están en las dos ahí.
O salen parte de las dos. Pero esta es la submandibular y acá está la sublingual. Yep. Bueno, vamos a pasar a los músculos inferiores al hueso yoides, ¿ok? Empezamos por el músculo esternioideo, como su nombre lo dice, es un músculo que se va a originar en la parte posterior de la unión entre el esternón y la clavícula y el manubrio del esternón en la parte inferior. Va a seguir un trayecto superior hasta insertarse en el cuerpo del hueso yoides en la parte inferior, ¿ok? Medial al músculo mayoideo, que acuérdense que el músculo mayoideo, si lo vemos aquí en la imagen, el vientre superior del homoioideo es este que estamos viendo aquí de cada lado. Entonces, el músculo esternioideo va a estar medial a él. Su inervación va a ser a través de ramos anteriores, que son los ramos motores de los paredes cervicales de C1 a C3, a través del AC cervical, que es prácticamente lo último que vamos a ver en esta clase. Y su función, estos no van a elevar el yoides, si estos tienen una disposición inferior, estos para lo que van a ayudar es a deprimir el hueso yoides. Segundo músculo, ok, es el músculo mayoideo, que ya habíamos hablado de él cuando estábamos delimitando los triángulos del cuello. El músculo mayoideo va a tener dos vientres, un vientre superior, una porción superior y una porción inferior, que es la más posterior. La superior es la más anterior, que se va a insertar en el hueso yoides. El origen, ok, del homoioideo va a ser en el borde superior de la escápula, ok, medial a la escotadura escapular, en la parte posterior. Y en el yoides, en la parte anterior, se va a insertar en la parte inferior del cuerpo, lateral, ok, a la inserción del esternioideo, que es el músculo que veíamos anteriormente. También va a estar inervado por ramos de los pares cervicales, o los pares de los ramos neurales de C1 a C3 a través del AC cervical, que el AC cervical es un nervio, sí es un nervio importante en esta zona, que ahorita lo vamos a revisar. La función es depresión del hueso yoides. Si los músculos están, para que no se pierdan ni lo relacionen rápido, si los músculos están inferiores al yoides, lo van a deprimir. Si están superiores, lo van a elevar. El tercer músculo es el músculo tiroideo, ok, como su nombre lo dice, va a ser un músculo que va a ir del hueso yoides al tiroides. No a la glándula, sino al cartílago del tiroides. Entonces, el origen va a ser una línea oblicua en la lámina del cartílago tiroides, que es la parte más inferior, el origen más inferior, y la inserción que va a tener va a ser en el hueso yoides, en el asta mayor. Ya no se va a insertar en el cuerpo, sino el asta mayor y la zona adyacente del cuerpo, pero principalmente en el asta mayor, que son las prolongaciones posteriores del yoides. La inervación, estas va a ser fibras del ramo anterior de C1 que van a lo largo del nervio hipogloso, que ahorita también más adelante vamos a ver que los primeros 3 ramos cervicales van a crear el AC cervical superior, ok, o el AC cervical, y aparte el primer ramo del primer par cervical va a tener un ramito que se va a unir directamente al hipogloso, que el hipogloso va a ser el nervio que va a inervar la lengua. Entonces, antes de llegar a la lengua, va a emitir un ramo para el nervio para el músculo tiroideo, que va a provenir del ramo S1, no propiamente del nervio hipogloso. Y su función también es depresión del hueso yoides, como lo habíamos mencionado. Todos los que se encuentran inferior van a deprimir el hueso yoides. Y el cuarto músculo de los músculos inferiores es el músculo esternotiroideo. Este músculo, okay, se va a insertar en la superficie posterior del manubrio del esternón, en la parte más inferior. Va a seguir un trayecto superior y se va a insertar en una línea oblicua sobre la lámina del cartílago tiroides, en la parte más superior. Ese músculo es más profundo y su función va a tirar de la laringe hacia abajo por su inserción en el cartílago tiroides. No va a actuar sobre el hueso yoides. Va a actuar
sobre, eh, el cartílago tiroides. De hecho, este músculo que está señalado aquí no es, ¿ok? Este es el esternoyoideo. Entonces, si esta imagen está mal, no la tomen en cuenta, bórrenla de su mente, porque este no es el esternotiroideo. Este es el esternoyoideo. Pero bueno, después ponemos una imagen del esternotiroideo. Bueno, en cuanto al sistema, ya vimos anteriormente lo de las venas, que es la vena yugular externa, las venas yugulares anteriores, que son las que pasan por la parte superficial y del cuello, ¿ok? Ahora vamos a ver el paso de las estructuras sanguíneas arteriales, ¿ok? Aquí, como lo estábamos comentando anteriormente, para que lo fueran relacionando, acuérdense, las arterias carótidas comunes es la conexión del sistema arterial que proviene del corazón, o sea, que viene del corazón y va a irrigar las estructuras de la cabeza, ¿ok? La arteria carótida común se va a dividir, ya sea derecha o izquierda, se va a dividir en carótida externa y carótida interna. La carótida externa va a dar principalmente ramos para los músculos de la cara, la parte superior del cuello, y la arteria carótida interna es la que se va a introducir al cráneo y va a irrigar, ¿ok? Las cavidades craneales, el cerebro, el cerebelo, todas las estructuras intracraneales. Y importante, acuérdense que les dije que la arteria carótida interna también va a participar en la irrigación de estructuras extracraneales, principalmente qué zona de la cara. La frente, Exactamente, la frente y pues los ojos y el contenido de las órbitas. sí, y la parte superior y anterior del cuero cabelludo, desde el vértice hacia adelante, incluyendo frente, como dijiste, y sí, toda la estructura de la órbita y globo ocular. Bueno, y aquí lo que comentábamos hace rato, la arteria carótida común derecha va a provenir del tronco brachiocefálico, ¿ok? Del tronco brachiocefálico va a salir la arteria carótida común derecha y la arteria puede dar otra rama o cuál es la otra rama del tronco brachiocefálico derecho. Bueno, no ha sido un tronco brachiocefálico, pero ¿cuál es la arteria carótida común derecha y La La subclavia. subclavia, cuál subclavia? la subclavia derecha. Muy bien. Y de la arteria carótida común izquierda, pues esta va a salir directamente del callado de la aorta. Como aquí lo estamos viendo, esta imagen ejemplifica la salida. Aquí tenemos, imaginemos que acá tenemos el corazón, va a ir la aorta, ¿ok? Donde en su salida del corazón va a ser el callado aórtico. ¿Cuál es la primera rama del callado de la aorta? Esta que está señalando aquí, ¿cuál es? La primera que va a salir. La subclavia izquierda. Exactamente, la arteria subclavia izquierda, que va a ser la irrigación para el miembro superior izquierdo, y después la arteria común, la arteria carótida común izquierda, y luego, arteria carótida común izquierda, y luego vamos a tener, ahora sí, el tronco brachiocefálico, y del tronco brachiocefálico, la rama superior que va a ir hacia arriba va a ser la arteria carótida común derecha, y la que va a ir hacia el miembro superior derecho,
la arteria subclavia derecha. Pero aquí lo estamos viendo. Aorta, callado de la aorta, vena subclavia izquierda, arteria carótida común izquierda, tronco brachiocefálico, arteria común, carótida común derecha y arteria subclavia derecha. Posteriormente vamos a tener que la arteria carótida común va a tener ya independientemente sea derecha o izquierda, ya sabemos la diferenciación. La izquierda viene directamente del callado de la aorta, la derecha del tronco brachiocefálico, y ya va, independientemente de cuál sea, va a seguir un trayecto ascendente, ¿ok? Y van a estar envueltas por lo que ya hemos dicho, una lámina que se llama vaina carotidia, que va a crear el compartimento neurovascular por el cual les van a ir la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Vamos a tener que, al llegar aproximadamente al borde, aquí en esta imagen, no se ve el cartílago tiroides, pero correspondería más o menos a este nivel. Ok, la arteria carótida común se va a bifurcar, es decir, va a dar sus dos ramas, que es una arteria carótida interna que va a ir hacia el interior del cráneo y una arteria carótida externa que va a seguir ascendente hacia la parte retromandibular, pero externa al cráneo. ¿Okay? En la parte más superior, ¿okay?, de cada arteria carótida común y en el principio de la arteria carótida interna va a haber una dilatación. Esta dilatación se va a conocer como, los que leyeron antes, ¿cómo se conoce esta dilatación? El seno carotidio. Exactamente, va a tener esa dilatación que se llama seno carotidio. Este seno carotidio, que lo estamos viendo, que es la parte final de la carótida común y principio de la carótida interna, es importante porque en esa zona va a ser un sitio donde se va a tener receptores que viajan a través del nervio glosofaringio para captar las variaciones en la presión arterial. Es un varoreceptor, es decir, en esta zona, de esta zona van a salir señales que van al cerebro para detectar los cambios en la presión arterial. También en esta imagen, y no se va a ver, en esta zona de la bifurcación hay una estructura que se conoce como cuerpo carotidio. Ese cuerpo carotidio no participa en la regulación de la presión arterial. Ese cuerpo carotidio tiene fibras, para captar los cambios bioquímicos en la sangre, es decir, la saturación de oxígeno, el dióxido de carbono, para ver cómo se está oxigenando la sangre, y todo eso va a funcionar por medio de fibras aferentes, que van al cerebro, y esas van a bajar por el nervio glosofaringio vago. Entonces, estas zonas son importantes porque son receptores. El seno, si se les pregunta, el seno carotidio es para la presión arterial y el cuerpo carotidio es quimioreceptor para detectar las variaciones de oxígeno en la sangre. ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Bueno, posteriormente de la división, de la arteria carótida común, en el borde superior del cartílago tiroides, cuando sufre una dilatación y que también tiene una dilatación la arteria carótida interna, va a ascender la arteria carótida interna y va a ingresar al cráneo por medio del conducto, en el conducto carotidio, que como ya hemos visto, se va a encontrar en la porción petrosa del hueso temporal cuando vimos huesos del cráneo. Las arterias carótidas internas, como dije, van a irrigar los hemisferios cerebrales, las estructuras intracraneales, los ojos, el contenido de las órbitas y la frente y el cuero cabelludo, la porción anterior del cuero cabelludo. Importante que, aunque no estamos viendo ahorita frente, ni músculos de la cara, ni cuero cabelludo,
siempre es importante que en cada clase, en cada tema que estén viendo, y no solo de anatomía, sino cuando lleven fisiología, histología, embriología, recuerden lo que ya han visto en relación a eso para que lo vayan relacionando y así vayan ampliando, y cada que lo recuerden, pues un reforzamiento a lo aprendido. Aunque se tengan que regresar, aunque se tarden más, pero al menos ya el conocimiento ya lo van a tener más reforzado, y cada que lean algo lo van a recordar de lo anterior y se van a estar acordando, y ya va a ser por lógica el razonamiento que van a tener. Bueno, en el trayecto entre la carótida, entre que se dividió la carótida común en interna y externa, la interna va a ascender, va a entrar al cráneo por el conducto carotidio, no va a dar ramas, ok, no va a dar ramas en todo su trayecto. Ahora, la arteria carótida externa, ok, es la que va a irrigar principalmente la zona del cuello, porque esta sí va a dar ramas externas para el cuello, y como ya hemos visto, posteriormente va a dar la arteria facial, la arteria maxilar y la temporal superficial. Pero las primeras ramas que vamos a ver que va a dar la arteria carótida externa después de la bifurcación, vamos a ir viendo rama por rama cuáles son las que va dando. La primera rama, ok, aquí lo voy a hacer más grande la imagen, ok. Si vemos aquí viene la arteria carótida común, no importa si es derecha o izquierda. En la parte final sufre de dilatación, el seno carotidio, esta que estoy señalando acá es la carótida interna que va a ir hacia el cráneo, y esta que está más anterior, ok, es la carótida externa. La primera rama que va a dar la carótida externa, ok, es esta arteria que se llama arteria tiroidea superior, que va a salir de la parte anterior de la arteria carótida externa y va a seguir un trayecto inferior y anterior para irrigar, ok, la parte superior de la glándula tiroides, ok. Posteriormente va a dar una rama que se llama arteria faríngea ascendente, que es esta ramita que sale de la parte posterior de la arteria carótida externa y se va a dirigir en un sentido posterior y superior, ok, para irrigar las zonas de la faringe, en la parte posterior de la cavidad bucal. La siguiente rama, ok, que va a dar la arteria carótida externa, es la arteria lingual, que es esta que tenemos aquí. Entonces, ya vimos, está la bifurcación, primera rama la tiroidea superior, la segunda la faringe ascendente, y de la tercera rama que sale de la parte anterior es la arteria lingual. La arteria lingual va a irrigar los músculos de la lengua, la amígdala palatina, el paladar blando, el cartílago epiglótico, el suelo de la boca y la glándula sublingual, que es esta que tenemos aquí. La tercera arteria, que también va a salir de la parte anterior, es una arteria de la que ya hemos visto, que es la arteria facial, okay, que va a seguir un trayecto inferior al suelo de la boca, a la mandíbula, posteriormente va a bordear el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y después se va a hacer superior y va a emitir ramas para los músculos peribucales y va a terminar en la parte inferior de la órbita como arteria angular. También va a irrigar todas las estructuras de la cara, desde el borde inferior de la mandíbula, anterior al músculo macetero, hasta el ángulo medial del ojo. Paladar blando, amígdala palatina, trompa auditiva y glándula submandibular. La siguiente rama que va a dar, ok, aquí tenemos, entonces vamos de nuevo, desde abajo desde arriba. Arteria tiroidea superior, arteria faringe ascendente, arteria lingual, arteria facial, y prácticamente al mismo nivel que emerge la arteria facial, pero en la parte posterior va a emerger la arteria occipital, que va a ser una arteria que va a seguir un trayecto posterior principalmente y va a irrigar la zona posterior de la cabeza, en la zona occipital y del cuero cabelludo. Y después de la arteria
occipital, ok, va a seguir su trayecto superior, la arteria carótida externa, y va a emitir esta rama, que es la arteria auricular posterior, que va a ser una rama que va a irrigar la zona retroauricular detrás del oído, va a irrigar al músculo, aparte del músculo auricular, que en esta zona sería el músculo auricular posterior. Y las ramas terminales, que ya también hemos hablado de estas, es la temporal superficial, que luego va a dar la arteria transversa de la cara, para los músculos de la zona temporal, los músculos de la sien, y la arteria maxilar, que se va a introducir a la fosa pterigopalatina, que ya también lo habíamos mencionado en la clase pasada. Las venas, ya habíamos hablado de la yugular externa, de la yugular anterior. La vena yugular interna son venas que se forman en el interior del cráneo para drenaje de los hemisferios cerebrales. Estas venas se van a formar se va a formar del seno venoso sigmoideo. Esta vena va a formarse por el principio de la vena se conoce como bulbo superior de la vena yugular, es decir, donde empieza es una dilatación, ¿ok? La vena yugular en su principio tiene una dilatación que se conoce como bulbo superior, que proviene del seno venoso sigmoideo, va a atravesar, ¿ok? O va a salir del cráneo por medio del agujero yugular. ¿Se acuerdan del agujero yugular cómo se formaba? Que ya también lo hemos preguntado varias veces. ¿Alguien que se acuerde cómo se formaba el agujero yugular? Por las escotaduras temporal y occipital. Muy bien. Excelente respuesta. Bueno, y cuando sale el agujero yugular, sale acompañado de esos nervios, de esos pares craneales, del glosofaringio, que es el par craneal número 9, del nervio vago, que es el número 10, y del nervio accesorio o nervio espinal, que es el número 11. Se va a introducir la vena yugular interna, la vaina carótida, que hemos hablado ahorita, que vimos las láminas y los compartimentos, y van a desembocar, ahora sí, en las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. ¿Ok? Estos tienen el mismo fin. Dentro de su trayecto, ok, en el cuello, sí, ¿se acuerdan que cuando vimos, ahorita que tocamos el tema, o que vimos lo de la arteria carótida interna, la arteria carótida interna en el cuello no emite ninguna rama? Bueno, a diferencia de la arteria carótida interna que no emite ninguna rama, en su trayecto extracraneal, ok, la vena yugular interna sí recibe afluentes de la vena facial, que como lo habíamos visto hace rato, ¿okay? La retromandibular va a emitir una ramita, que es una ramita anterior, que se va a unir con la facial y van a desembocar en la yugular interna. También va a recibir la vena lingual, la vena de la faringe, una vena occipital, la vena tiroidea superior y la vena tiroidea media en su trayecto, desde que sale por el conducto yugular hasta que desemboca en hasta que desemboca en la vena brachiocefálica derecha o izquierda. Y aquí estamos viendo los diferentes afluentes que recibe. En esta zona es donde se une, aquí viene la vena facial, ¿ok? Va a recibir la rama anterior de la vena retromandibular, se van a unir y van a acabar, ¿ok? En la vena yugular interna, ¿ok? Aquí estamos viendo la vena yugular, la vena tiroidea superior, cómo llega a la yugular interna. Acá tenemos la tiroidea media, que también llega a la yugular interna. Y las otras venas no se observan porque vienen de la zona posterior del cuello, pero también se dirigen, para que no se confundan, porque
la arteria carótida interna no emite ramas en su trayecto hacia el cráneo. O sea, circulación arterial de la carótida interna no hay en el cráneo, pero el sistema venoso profundo, okay, o que va dentro de la vaina carotidia, sí recibe afluentes venosos, para que eso lo tengan en cuenta. Bueno, los nervios del cuello, aquí lo importante que menciona este tema es que hay que saber los nervios que pasan a través de los triángulos, los que inervan parte de los triángulos o los que emiten ramas a partir de los triángulos hacia diversas zonas. Los nervios que pasan a través del triángulo anterior del cuello, ¿okay? Son estos pares craneales. El nervio facial, el glosofaringio, el vago, el accesorio espinal y el hipogloso. El nervio facial, ya hemos hablado anteriormente de él, lo vimos cuando vimos músculos de la cara y glándula parótida. Es un músculo que va a salir por el agujero estilomastoideo, después de seguir por el conducto auditivo. Acuérdense de la diferencia del músculo digástrico. ¿Quién inervaba el vientre anterior del digástrico? El miloioideo. Muy bien. Y entonces el vientre posterior, también ya habíamos mencionado que está inervado por el nervio facial. En esta zona, el nervio facial también va a emitir. Acuérdense cuando vimos nervio facial que se va a introducir a la glándula parótida y va a dar dos ramos, un ramo superior y un ramo inferior, pero que antes de entrar a la glándula parótida iba a dar dos ramos, ¿ok? Que va a dar un ramo para el músculo digástrico y un ramo para el músculo estiloideo. Que de hecho en la imagen que yo les ponía en aquella ocasión, que ahorita no la puse, venía como salía el nervio facial, venía y se iba a introducir a la parótida. Antes de la glándula, de entrar a la glándula, daba dos ramitos pequeños, que son para el vientre posterior del digástrico y para el estiloideo. Y acuérdense que también en la parte del triángulo posterior, ¿ok? Donde se encuentra el platisma, que les dije, aunque venga de ser un músculo del cuello, participa en la expresión facial y también recibe inervación del nervio facial. El nervio glosofaringio, acuérdense ahorita que vimos la arteria yugular interna, también va a salir por el agujero yugular, va a dar un ramo para el músculo estilofaringio, ¿ok? Va a dar un ramo al seno y al cuerpo carotidio, que es lo que mencionábamos ahorita que vimos la dilatación del seno, para que es un vasoreceptor. Bueno, los ramos aferentes van a ir por medio del nervio glosofaringio, o sea, las sensaciones que se van a recoger en cuanto a la regulación de la presión arterial van a viajar a través del nervio glosofaringio hacia la cavidad intracraneal, hacia el puente, y de ahí se van a procesar la información, y también va a dar ramos sensitivos a la faringe. El nervio vago, acuérdense cuáles eran los nervios que salían por el agujero yugular. Era el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio espinal. Bueno, el nervio vago también sale por el agujero yugular. Este va a ir acompañando a la arteria carótida común, a la arteria carótida interna, dependiendo la altura en la que estudiamos la vaina carotidia, y a la vena yugular interna dentro de la vaina carotidia. El nervio vago va a dar un ramo motor para los músculos de la faringe, va a dar también un ramo junto al glosofaringio van a ir al cuerpo carotidio, va a dar el nervio laringio superior y va a dar un ramo cardíaco. El nervio accesorio es el otro nervio que también sale por el nervio yugular, ¿okay? Por el agujero yugular. Va a pasar entre la arteria carótida interna y yugular interna, y posteriormente se va a hacer posterior para perderse en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Va a pasar inferior a él, y este nervio va a ir hacia la porción posterior e inferior del cuello, ¿okay? Para inervar el músculo trapecio. En esta zona, ¿okay? Entre su salida entre el agujero yugular y su trayecto en el cuello, no va a emitir ningún ramo. El nervio hipogloso va a salir propiamente por su conducto, que se llama conducto del hipogloso. Este conducto va a estar medial a la yugular, de la vaina carótida. El hipogloso se va a comportar medial a la arteria yugular, a la vena yugular interna,
y a la carótida y a la arteria carótida interna, y posteriormente cuando va descendiendo se va haciendo lateral. El nervio hipogloso es este que vemos aquí. Este es un nervio que va a ir a inervar completamente la lengua, ¿ok? Pero en su trayecto inferior, como habíamos mencionado, ¿ok? Los primeros ramos cervicales, que son estos que estoy señalando aquí, C1, C2, C3, van a crear un asa, que es esta que está aquí. El asa, la parte anterior del asa, ok, que ahorita vamos a ver cómo es el asa, está dada por C1. Entonces, el ramo anterior de C1 va a seguir un trayecto anterior. Va a tener un ramo superior que se va a pegar al nervio hipogloso, que es este que estamos viendo aquí. Si ven, ahí va el hipogloso y abajito de él va otro nervio. Bueno, ese nervio proviene de C1. Y el inferior es el que va a crear la porción anterior del asa cervical. Bueno, ¿por qué es importante este nervio que va al hipogloso? ¿Ok? Que va pegado al hipogloso. ¿Qué músculo es el que vimos que iba a inervar este nervio? El esternotiroideo y el tiroideo, ¿ok? Fibras anteriores del ramo anterior de C1 que van a lo largo del nervio hipogloso. Estas fibras, ¿ok? Que señalan como inervación del tiroideo son estas que van pegadas al nervio hipogloso en su trayecto anterior hacia la lengua. El nervio hipogloso es este, que viene acá. Aquí es la zona por donde va a salir por el conducto hipogloso. Va a bajar, ¿ok? Primero medial a la vena yugular interna y a la arteria carotidia, después se va a hacer lateral y va a seguir un trayecto anterior. Bueno, cuando sigue su trayecto anterior, hay un ramo S1, ¿ok? Que se va a ir pegadito a él, que ese ramo después se va a separar y es el que va a inervar el músculo tiroideo y parte también del esternotiroideo. Estos ya no son partes de los pares craneales, pero también inervan partes de la zona anterior del cuello, principalmente de manera sensitiva, ¿ok? Entonces, el nervio cervical transverso es un nervio cervical que se va a originar de los ramos anteriores de los nervios cervicales C2, C3, va a pasar por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, que es esto, y va a seguir una dirección anterior. Y este va a servir para inervación sensitiva del triángulo anterior del cuello. Y como último, ahora sí vamos a ver el asa cervical. Esto es importante. En esta zona está esta estructura que se llama asa cervical, que son las raíces nerviosas de los segmentos C1, C2, C3. El segmento C1, okay, va a tener su ramo anterior y les digo, va a tener un ramo que se va a ir pegado al hipogloso y otro que va a bajar. Este que baja es el que se va a llamar raíz superior o raíz anterior de la cervical, ¿ok? Y va a llegar hacia su parte más inferior y se va a unir con la raíz inferior de la cervical o raíz posterior, que es la que se forma por medio de C2 o C3. Esta es importante porque es la que va a inervar el esternoideo y el esternotiroideo. Pero es importante que tengan en cuenta, si se les pregunta qué niveles cervicales van a formar el asa cervical, tienen que responder de C1 a C3. Si se les pregunta qué ramo cervical forma la raíz superior del asa cervical, es C1. O qué niveles forman la raíz inferior de la cervical, es C2, C3. ¿Qué parte o qué nivel o del asa cervical, qué nivel va acompañando al nervio hipogloso para inervar el músculo tiroideo? S1. ¿Sí queda claro? O sea, todo eso se puede preguntar. De una simple cosa se pueden hacer como 5 preguntas. Entonces, por eso es importante que se lo aprendan bien.
¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Está claro, Doc. ¿Alguna duda de la clase esta? No, Bueno, hasta aquí vamos a ver el día de hoy y el lunes empezamos con corazón. ¿Ok? Bueno, entonces que tengan buen día todos. Hasta luego.